Esto pasó hace poco más de un año. Yo era Alejandro, un periodista independiente. Tenía 32 años y decidí que era el momento de conocer las leyendas de México. Viajé a un pueblo pequeño en el norte. Desde el principio, sentí que algo era especial en ese lugar, el aire olía a tierra mojada y el sonido del campanario resonaba a la distancia. Me relacioné con los lugareños. Comí sus platillos y asistí a sus festividades. Todos eran amables y compartían sus historias. Una noche, mientras cenaba en casa de un anciano, escuché un relato que me heló la sangre. Habló del silbador, un ser que atraía a las personas al bosque cercano. Al principio, pensé que era solo un cuento, pero esa misma noche escuché un silbido suave provenir de la oscuridad de mi cabaña. Las noches siguientes, mis sueños se llenaron de sombras y murmullos. Me decidí a investigar más sobre el silbador. Los ancianos me contaron de desapariciones misteriosas. Algunos hablaban del miedo que sentían hacia el bosque. Algunos nunca regresan, dijo uno, sus ojos reflejaban la angustia de quienes habían perdido a sus seres queridos. No sabía si todo eso era verdad o solo supersticiones, pero la curiosidad me empujó a adentrarme en el bosque una noche. La luna iluminaba mi camino, pero la oscuridad parecía engullir todo a mi alrededor. Caminé sintiendo el frío de la brisa. De pronto, todo quedó en silencio. Mi corazón latía con fuerza y recordé las advertencias de los lugareños. Entonces, vi algo brillar entre las hojas. Me agaché y recogí lo que parecía una cadena de plata. Pensé que pudo haber pertenecido a alguien que desapareció. Un escalofrío recorrió mi espalda, y al dar pasos, sentí que algo me observaba. Me detuve y llamé, ¿hay alguien ahí? Solo el eco respondió. La inquietud me invadió, no sabía qué hacer. Decidí regresar rápidamente. Caminé apresurado, y de repente, escuché el silbido de nuevo. Esta vez era más fuerte y más cercano. Mi corazón latía rápido y un sudor frío brotó de mi frente. Esto no puede ser real, me repetía a mí mismo. Me detuve al sentir que alguien estaba detrás de mí y, cuando miré, vi una figura entre los árboles. No podía distinguir sus rasgos, pero me miraba. ¿Necesitas ayuda?, pregunté, pero no obtuve respuesta. Lo único que podía hacer era escapar. Me di la vuelta y comencé a correr. Sentí que el miedo me envolvía. Miré hacia atrás, pero la figura había desaparecido. Eso me paralizó. No había nadie, solo el silencio del bosque. ¿Era mi mente jugando trucos o había algo más? Esa inquietante pregunta se quedó grabada en mí. Volví al pueblo, pero la sensación de que el silbador estaba cerca nunca me abandonó. Capítulo 2. La búsqueda de respuestas. Al amanecer, desperté con una sensación de inquietud que me acompañaba. La imagen de la figura oscura en el bosque no se borraba de mi mente. Decidí que necesitaba respuestas. Tal vez hablar con más lugareños aclararía mis dudas sobre el silbador. Me aventuré hacia la plaza del pueblo, donde algunas mujeres vendían pan y verduras. Me acerqué a una anciana que parecía conocedora de muchas historias. Al plantearle mis preguntas, su rostro se tornó serio. No deberías haber ido al bosque, dijo. Su mirada se desvió, como si temiera que alguien escuchara. Pero he encontrado esta cadena, le mostré, y el metal brilló bajo el sol. Sus ojos se agrandaron. Eso es de él, exclamó, y me sentí traspasado por un escalofrío. Las cosas que deja son antiguas, marcadas por el dolor de quienes desaparecieron. El silbador se lleva a los que son vulnerables, y tú ya lo has atraído. Mis manos temblaban, pero la curiosidad me empujaba. Quería saber más. ¿Qué debo hacer?, pregunté, sintiendo que mi investigación ahora me involucraba de una manera que nunca esperé. La anciana se acercó y susurró, si lo has llamado, debes devolver lo que has tomado. En la noche, busca el lugar donde lo encontraste y déjalo allí. El sol se ocultaba tras las montañas cuando regresé al bosque. Había un nudo en mi estómago mientras seguía el camino que había tomado la noche anterior. La atmósfera era diferente, el aire se sentía pesado, como si algo grande estuviera a punto de suceder. Al llegar al sitio donde encontré la cadena, me senté en una roca.
La oscuridad comenzaba a apoderarse del paisaje. Pulsaciones de miedo recorrieron mi cuerpo al recordar el silbido. Ella tenía razón, había algo en este lugar que me llamaba, y podría ser peligroso. Pero tenía que dejar la cadena. Eso era lo correcto. Coloqué la cadena sobre las hojas, sintiendo una mezcla de alivio y temor. Comencé a hablar en voz alta, como si ritualizara mi acción. Te devuelvo lo que no es mío. Solo busco entender. Mis palabras flotaban en el aire, y por un momento, todo quedó en silencio. Entonces, el viento sopló con fuerza, y todo se oscureció de golpe. Sentí que mis piernas se adormecían. Un silbido sonó a mis espaldas, y el pánico se apoderó de mí. Giré rápidamente. La figura estaba de pie, la misma que había visto la noche anterior. Esta vez, era diferente, había un brillo inquietante en su mirada. ¿Por qué has vuelto? Su voz era un murmullo, bajo y envolvente. La sombra parecía materializarse entre los árboles, el silbido resonando en mis oídos. Era como si me estuviera atrayendo hacia un abismo del que no podría escapar. La oscuridad era palpable, como una manta cubriendo mis sentidos. Solo quería. Las palabras se perdieron en el aire. Era un juego entre mí y aquella entidad. ¿Acaso había algo que debía descubrir? Entonces, antes de que pudiera pensar en huir, la figura se acercó un paso. Tienes que elegir, quedarte o marcharte. En ese instante, supe que estaba en el corazón de la leyenda y que algo más grande que yo estaba en juego. Decidido a descubrir la verdad, di un paso adelante. Pero, ¿había realmente algo en lo que valiera la pena arriesgarme? Capítulo 3. El silbido en la penumbra no podía apartar la mirada de la figura. Era como si el aire alrededor se cortara, haciéndome sentir más pequeño y vulnerable. ¿Por qué debo elegir?, pregunté, tratando de mantener la voz firme, pero mis rodillas temblaban. La figura inclinó la cabeza, como si considerara mi pregunta. El bosque es un lugar de elecciones. Cada paso que das tiene un peso, y tú, como muchos antes, has despertado a lo que ha estado dormido. ¿Dormido? ¿Te refieres al silbador? La curiosidad se mezclaba con el terror, casi empujándome a seguir preguntando. ¿Qué es lo que quieres de mí? Quieres respuestas, y yo las tengo, dijo, su voz fluyendo como un eco distante. Pero no vendrán gratis. Todo lo que se ha perdido en este lugar se paga de alguna manera. La figura dio un paso más cerca, los árboles que rodeaban nuestro encuentro se estremecieron, como si fueran conscientes de la tensión entre nosotros. Podía sentir el frío que emanaba de ella, un frío que parecía atravesar mi piel. ¿Y si elijo marcharme?, pregunté, con la esperanza de que esa opción todavía estuviera sobre la mesa. Quedarte aquí solo es el inicio. Si te vas, olvidarás, pero también perderás la oportunidad de entender. La voz del silbador se volvió más grave, desgarradora. Las elecciones que tomas en este momento impactarán no solo tu vida, sino la vida de aquellos que amas. Mi mente giraba. Era un juego astuto, un dilema que involucraba responsabilidad ante lo desconocido. Me pensé un momento, la anciana había dicho que debía devolver la cadena, pero ahora parecía que quedarme me abriría puertas que jamás había imaginado. ¿Y qué pasaría si decido quedarme? Intenté concentrarme, buscando alguna señal en su mirada. La figura sonrió, aunque su expresión seguía siendo inquietante. Las verdades siempre tienen un costo. Una sombra menor se deslizó a mis espaldas y sentí que algo me acompañaba. Era como si la penumbra del bosque se hubiera cobrado otra vida. La figura del silbador se volvió hacia esa sombra, y en un susurro profundo, supe que algo más estaba acechando. No estás solo. Nunca lo estás. Un escalofrío recorrió mi columna y, antes de que pudiera pensar, escuché un nuevo silbido, más bajo y envolvente. Era inconfundible y parecía rodearme. Si decides quedarte, tendrás que enfrentarte a lo que has despertado. Lo que acecha en la oscuridad no es siempre lo que parece. Entonces dio un paso atrás y la oscuridad pareció cerrarse alrededor de mí. Todo se estremeció y, de repente, el silencio dejó de ser abrumador y la figura se desvaneció entre los árboles. Me quedé allí, sintiendo la brisa fría en mi cara,
todavía agitado por la decisión que debía tomar. ¿Qué está pasando aquí?, murmuré para mí mismo. La sombra tras de mí se convirtió en un vago rostro familiar. Un destello de memoria me golpeó. Era la cara de un amigo perdido en el bosque años atrás, su sonrisa era un recordatorio de la tradición, de las advertencias que nunca escuché. No puedo dejar esto así, pensé, ahora más decidido que nunca. Retrocedí mientras el eco del silbido resonaba, atrapado entre lo que había dejado atrás y lo que podría venir. No estaba seguro de lo que encontraría si tomaba el camino hacia la verdad, pero una cosa era cierta, el silbador no iba a dejarme marchar tan fácilmente. Y mi búsqueda apenas comenzaba. Capítulo 4. La puerta de los susurros. Al dar un paso hacia adelante, sentí el terreno temblar bajo mis pies. Era como si el bosque reaccionara a mi decisión, como si la elección de quedarme aquí fuera un pacto silencioso con algo más antiguo que yo. Sin tener claro hacia dónde ir, seguí el rastro de aquel silbido que aún flotaba en el aire, una melodía triste y seductora que prometía respuestas. Las sombras danzaban a mi alrededor y, a medida que me adentraba más en el bosque, un cambio en el ambiente se hizo evidente. Las ramas parecían cerrarse a mi alrededor, dándole al lugar una sensación de claustrofobia. Recordé a la anciana hablándome de los ecos del pasado y los susurros que atrapaban a quienes se atrevieran a escuchar. Por un momento, una imagen estalló en mi mente, la cadena de plata en mi bolsillo, su peso sutil como una promesa y un recordatorio de lo que debía hacer. La figura del silbador había sido clara, debía enfrentar mis miedos y descubrir lo que realmente significaba todo esto. Mientras avanzaba, el silbido se convirtió en un llamado más intenso, y de repente, me topé con una cueva oscura. La entrada era como una boca abierta esperando devorarme. Un temblor recorrió mi cuerpo, sabía que cruzar el umbral significaba algo importante. Pero antes de avanzar, una voz familiar me detuvo. ¿Qué haces aquí? Era la voz de mi amiga Ana, la misma que había desaparecido años atrás en este bosque. Me volví, la vi emergiendo de la negrura, sus ojos brillando como dos faros en la oscuridad. No deberías estar aquí. Este lugar no es seguro. El aliento se me cortó. Ana, pero te creí perdida. ¿Cómo es posible? ¿Por qué estás aquí? Ella sonrió, pero la tristeza en su rostro era palpable. Porque decidiste volver a despertar lo que hemos estado tratando de olvidar. Los ecos del pasado nunca se van del todo. Mi mente luchaba por procesar su presencia. Hay tanto que necesito entender. ¿Estás atrapada aquí? Ana asintió lentamente. Nosotros, los que estuvimos aquí y no regresamos, tenemos un propósito. Pero no siempre es claro. Ahora tienes una elección, otra vez. La cueva detrás de ella resonaba con el silbido, una invitación y una advertencia a la vez. Si decides entrar, debes estar preparado. Lo que encontrarás allí no es solo un camino hacia adelante, sino también una verdad que puede cambiarlo todo. ¿Y si elijo irme?, pregunté, con esa opción todavía vibrando en mi mente. La expresión de Ana se tornó sombría. Si te vas, olvidaremos. Pero el silencio nunca revertirá lo que ha sido dañado. En ese instante, el suelo debajo de mí se agrietó, y un eco desgarrador del silbido resonó, como si el bosque exigiera una respuesta. Era un dilema que había estado escalando desde el momento en que decidí quedarme. No puedo seguir huyendo, pensé, finalmente plantando mis pies firmes. Voy a enfrentar lo que hay en la cueva. Ana pareció aliviada y asustada al mismo tiempo. Prepárate, entonces. Las verdades aquí son más profundas de lo que imaginas. Sin tener tiempo para más palabras de advertencia, me giré hacia la cueva. La oscuridad me consumió. Empecé a caminar hacia el interior, con la esperanza de encontrar no solo respuestas, sino también el camino de regreso a lo que he perdido. A medida que mis pasos resonaban en las paredes frías, el silbido se volvió más fuerte, y supe que estaba a punto de desenterrar secretos que no podía ni siquiera empezar a comprender. La tensión en el aire era palpable. Entonces, algo en la penumbra se movió, y un escalofrío escaló por mi espalda. Un nuevo susurro se unió al silbido, más amenazante que nunca. Antes de que pudiera reaccionar, la cueva pareció cerrarse sobre mí.
Nunca supe realmente lo que iba a encontrar, pero el miedo se transformó en una necesidad desesperada por conocer la verdad. El silencio que una vez había sido una carga, se convirtió en algo más, una promesa de descubrimiento y peligro a partes iguales. Capítulo 5. Ecos en la oscuridad. Cuando el eco del silbido retumbó una vez más, me detuve en seco. La oscuridad era impenetrable, y sentí que la cueva tomaba vida a mi alrededor. Cada paso que daba parecía susurrar secretos que no estaba listo para escuchar. La presencia de Ana se desvaneció rápidamente en la sombra, dejándome solo frente al abismo. Intenté calmar mi respiración, pero el aire se sentía denso, como si el ambiente mismo presionara sobre mi pecho. Miré hacia el fondo de la cueva, donde la oscuridad se espesa como un manto. Era un lugar donde cada sonido se amplificaba, el goteo de agua, la fricción de mis pies contra la piedra, incluso el latido de mi propio corazón. Entonces, lo escuché de nuevo. No era solo un silbido, era un canto distante, melodioso y doloroso a la vez. Tomé un respiro profundo y avancé una vez más. De repente, una figura emergió de la penumbra. Un hombre anciano, con arrugas marcadas como caminos de un viaje olvidado, se acercó lentamente. Su mirada era penetrante, como si pudiera ver a través de mí. «Bienvenido, viajero», dijo, su voz resonando en las paredes de la cueva. «¿Por qué has venido a despertar lo que debería permanecer en silencio?» «Busco respuestas», respondí, aunque sonó más como una súplica. Recordé el consejo de Ana, estaba aquí para enfrentar mis miedos. Y también a mi amiga, Ana. ¿Dónde está? El anciano sonrió con tristeza. Ana es uno de los muchos ecos de este lugar. Todos tienen historias que no han terminado de contar. Si deseas encontrarla, deberás comprender el peso que traes en tu corazón. Riesgos y recompensas, todo está entrelazado aquí. Sentí el pulso de la cueva acelerarse. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre mis dedos. Debes aceptar tu verdad, dijo, levantando su mano como si invocara algo. En ese instante, las sombras comenzaron a moverse. Imágenes fluyeron por las paredes, formas fantasmales de personas atrapadas en momentos de dolor y decisión. Vi fragmentos de recuerdos, risas, lágrimas, peleas y reconciliaciones. Vibraciones de una vida que aún anhelaba ser recordada. «¿Esto es lo que me espera?», me atreví a preguntar. El anciano asintió. «Cada eco tiene un mensaje. Escucha con atención. Elige lo que quieres liberar y lo que quieres recordar». El canto que había oído antes se convirtió en un coro, resonando a mi alrededor, incorporando voces familiarmente desconsoladas. Me sentí abrumado. Había tanto por procesar, por dejar ir. Pero, ¿qué significaba aceptar mi verdad? ¿Qué parte de mí estaba dispuesta a enfrentar? La cueva comenzó a temblar, como si esta elección fuera más vital de lo que pensaba. Entonces, uno de los ecos emergió del fondo, la forma familiar de Ana se materializó, atrapada entre sombras y luz, su rostro lleno de necesidad. «¿Me ves?», preguntó. «¿Puedes oírme?». Asentí, pero las palabras se negaban a salir. «¿Qué debo hacer?», fue todo lo que pude pronunciar. «Escucha la verdad que arde dentro de ti», dijo, su voz llevando un peso de desesperación. «No hay vuelta atrás. No más silencios. Tienes que elegir». Me encontraba en un punto de quiebre. La cueva se sacudía, y el eco del silbido llenaba la atmósfera con una urgencia inquebrantable. Y finalmente, comprendí que la claridad estaba en reconocer lo que había dejado inconcluso. Tenía que abrirme. Era el momento de confrontar mis propios ecos. Con el corazón latiendo fuerte, di un paso adelante, preparándome para afrontar la verdad. Era un acto de valentía, de liberación. Pero, al dar ese paso, la oscuridad pareció atraparme. Todo se oscureció de nuevo. Entonces, antes de que pudiera comprender lo que sucedía, una nueva verdad se reveló, y supe que aún había más por descubrir en este laberinto de susurros y ecos. Capítulo 6. Revelaciones entre sombras. Cuando la oscuridad comenzó a desvanecerse, me encontré en un lugar diferente. Ya no estaba en la cueva, pero la esencia de aquella atmósfera pesada todavía latía en el aire.
Estaba rodeado por un paisaje que parecía extraído de un sueño. En el horizonte, unas montañas se erguían bajo un cielo borroso y colorido que sugería un crepúsculo eterno. Y entre las sombras de esos árboles antiguos, los ecos de susurros emergían como hojas al viento. Mientras miraba a mi alrededor, un profundo sentimiento de pérdida me envolvió. Cada sonido, cada susurro parecía llevar el peso de historias no contadas. Entonces, lo entendí, esto era otra parte de la cueva, un espacio donde las memorias flotaban y se congregaban, esperando ser escuchadas. De repente, un grito rompió la magia del momento. ¡Ayuda! La voz era familiar, desgarradora. Sin pensarlo, corrí hacia el origen del sonido. Cada paso que daba resonaba con el eco de mis propias dudas. Podría ser Ana. Tenía que ser ella. Al doblar un árbol cubierto de musgo, allí estaba, a la orilla de un río que fluía con fuerza. Ana estaba atrapada, o más bien, las sombras la mantenían prisionera. Se retorcía, intentando liberarse, pero la oscuridad parecía alimentarse de su lucha. Me detuve en seco al ver el terror en su rostro. Ana, grité, pero la corriente del río aplastó mis palabras. Ella giró su cabeza, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y miedo. «No te acerques», exclamó. «No pueden atraparte a ti también. Tienes que liberarte de esto». Me detuve, sintiendo el frío de la incertidumbre calar mis huesos. ¿Cómo podía ayudarla si ni siquiera sabía cómo liberarme a mí mismo? Titubeé, pero algo dentro de mí ardía, pugnando por salir. Recordé las palabras del anciano, aceptar mi verdad. Podría ser mi única opción. Las aguas turbulentas del río comenzaron a reflejar imágenes, escenas de nuestro pasado. Risas de días más simples, discusiones llenas de frustración y momentos de conexión. Pero también había oscuridad. Recuerdos de traiciones y errores. «Recuerda», gritó Ana. «Tienes que recordar lo que somos. La verdad no está en la oscuridad, está en lo que elegimos resguardar». Tomé un profundo respiro y, con la mente despejada, traté de enfocarme. De repente, todo me llegó a la mente, los momentos que había ocultado, mis propios secretos. Miré a Ana y comprendí. Lo que necesitaba no era solo enfrentar mis miedos, sino también perdonarme. Las sombras comenzaron a moverse más cerca, como un manto negro que amenazaba con envolverme. Pero no estaba dispuesto a dejar que esto ocurriera. Me acerqué al borde del río, mirando directamente a los ojos de Ana. «Voy a liberarte», le prometí. Lentamente, extendí mi mano hacia ella. La corriente del río se calmó mientras ambos nos concentrábamos. Las imágenes del pasado se desvanecieron, dejando solo el amor que sentía por ella. Fue en ese momento cuando un destello de luz se iluminó entre la oscuridad. «Confía en mí», murmuré. Con cada palabra, el poder del perdón y la aceptación tomó forma. Las sombras que mantenían a Ana prisionera comenzaron a desvanecerse. Pero a medida que lo hacían, su figura también se tornaba más frágil. «No», grité, sintiendo la angustia llenar mi pecho. «No puedo perderte. Siempre estaré contigo», dijo ella, su voz suave pero decidida. «Tienes que seguir adelante». En un último esfuerzo, tiré de ella con toda mi fuerza. La luz brilló intensamente y entonces, un sonido sordo resonó en la cueva como un relámpago en la noche. Todo se desvaneció de nuevo, y aunque sabía que estaba perdiendo a Ana, la luz se había convertido en un camino. Cuando la oscuridad finalmente se disipó, ya no estaba en el mismo lugar. Estaba de pie en un claro. Lo único que me rodeaba era silencio, pero sabía que Ana había ido a buscar su propia verdad. En el aire permanecía un eco de su voz, susurrando palabras de aliento. Pero, ¿dónde quedaba yo en esta historia? Mientras contemplaba el vasto paisaje, una nueva pregunta surgió. Había encontrado a Ana, pero no era el final, solo el comienzo. Tenía que descubrir las otras historias, los otros ecos que aún aguardaban en la oscuridad. Y entonces, decidí avanzar. La búsqueda apenas comenzaba. Capítulo 7. Los ecos de un pasado olvidado. Con cada paso que daba, sentía la incertidumbre pulsando a mi alrededor. El claro se extendía,
pero no había ningún camino marcado. Solo un mar de hierba alta y flores silvestres que parecían susurrar secretos al viento. No sabía a dónde ir, pero un impulso instintivo me llevó hacia el sur, donde las montañas que había visto en el horizonte se alzaban como gigantes vigilantes. Mientras caminaba, empecé a escuchar las voces de aquellos ecos. Eran como fragmentos de historias flotantes, llenos de emoción, pero también de misterio. Una risa, un llanto, un grito de desesperación. Momentos atrapados en el tiempo que resonaban como campanas lejanas. Al entrar en un pequeño claro, encontré un viejo tronco caído. Me senté, tratando de reunir mis pensamientos. ¿Qué se supone que debo hacer ahora?, murmuré para mí mismo. No era solo acerca de Ana, había algo más. Algo que necesitaba entender. Justo entonces, vi un resplandor a mi izquierda. Me acerqué y encontré un objeto brillante en el suelo. Al agacharme, noté que era un antiguo medallón. Estaba cubierto de polvo, pero aún podía ver una inscripción en su superficie. La verdad es el refugio del alma, decía. Las palabras resonaron en mí, como un eco de las advertencias del anciano. Al tocarlo, una oleada de imágenes me abrumó. Un pueblo rodeado de montañas. Niños corriendo y riendo. Una mujer anciana, una chamana, con una mirada sabia. Me di cuenta de que era un recuerdo de mi infancia. Años atrás, había pasado el verano en ese pueblo, pero había olvidado tanto. La imagen de aquel verano se desvaneció de repente, y la mujer apareció frente a mí, más nítida que antes. «Recuerda lo que dejaste atrás», dijo su voz, clara como el cristal. «Tienes más poder del que imaginas». Sentí mi corazón latir. Había aprendido sobre el perdón, pero ahora era el momento de confrontar más verdades. Sin embargo, cuando miré a mi alrededor, una atmósfera pesada cristalizó. Algo oscuro comenzaba a surgir, manifestándose desde los bordes de mi visión. Con el medallón en la mano, supe que debía hacer algo. Pero, ¿qué? Las sombras parecían moverse más rápido, una fuerza que quería absorberme. Recordé las palabras de Ana, sobre elegir lo que guardamos. Así que lo hice, miré más allá del miedo, buscando la luz que había sentido con ella. La luz estalló a mi alrededor, iluminando mi camino, y el murmullo de las voces se intensificó. Las historias de aquellos que amé, de aquellos que me habían influenciado, comenzaron a tomar forma. Cada eco era un recordatorio. Un niño triste que había sido testigo de la partida de su madre, una madre que había luchado por crear un hogar. Las sombras empezaron a retroceder, incapaces de soportar la luminosidad de las historias que ahora surgían. Era como si la verdad estuviera creada a partir de ellos, haciendo que la oscuridad retrocediera. A medida que las sombras se desvanecían, aparecieron más imágenes, diálogos y sonidos de amor y tristeza, de encuentros que nunca debieron haber sido olvidados. Justo cuando creo tener un control momentáneo, sentí que el medallón se calentaba entre mis manos. «Ahora, debes recordar», resonó la voz de nuevo. Pero en ese instante, una nueva amenaza surgió del fondo de esa luz. Un rostro familiar e inconfundible apareció al final del claro. «¿Por qué no viniste antes?». La voz, entrelazada con desdén y melancolía, interrumpió mis pensamientos. Era Daniel, mi antiguo amigo, cuya presencia siempre había sido un recordatorio de lo que dejé atrás. Su mirada estaba llena de reproches y preguntas que picoteaban en mi mente. «¿Dónde estuviste todo este tiempo?». El ambiente cambió drásticamente. La luz se tornó en una batalla personal entre la verdad y el miedo, entre lo que había creído y lo que en realidad necesitaba enfrentar. «Esto es solo el principio», pensé, con el corazón acelerado. Había más por descubrir, más ecos que escuchar. ¿Estaba realmente listo para enfrentar lo que había perdido? A medida que me preparaba para responder, un sentimiento aplastante de urgencia invadió el aire. Debía hacer una elección, y el destino de todos nuestros ecos dependía de ello. Capítulo 8. El reencuentro. ¿Por qué no viniste antes? La pregunta de Daniel resonó en mi mente, como un eco interminable. Su figura, recortada contra la luz brillante que seguía arremolinándose a mi alrededor, me causó una mezcla de alivio y angustia.
Tenía tanto que decirle, pero las palabras se me escaparon. Daniel, yo apenas logré articular. El medallón en mi mano se volvió cálido, como si palpitara en sincronía con mi creciente ansiedad. Los ecos a mi alrededor se volvieron más intensos, apoyando mis dudas y temores, recordándome que debía decidir. ¿Qué importa ahora? No estás aquí para disculparte, ¿verdad? Su tono mordaz hizo que mi pecho se contrajera. Inmediatamente sentí que era una confrontación inevitable, una que había estado eludiendo durante años. No se trata solo de eso, traté de decir. He estado buscando respuestas. Necesito ¿entender qué? Las decisiones que tomaste nos afectaron a todos. ¿Dónde estuviste cuando te necesitábamos? Su voz, anclada entre la ira y la tristeza, caló hondo. Las sombras tras él empezaron a converger, lo que me hacía sentir que el tiempo se estaba agotando. Estuve asustado, solté finalmente. Un hilo de sinceridad se deslizó entre mis palabras. No sabía cómo afrontar mis propios recuerdos. Necesitaba tiempo. ¿Tiempo? La vida no nos espera. Mientras tú buscabas tu propio camino, las cosas cambiaron. Daniel dio un paso hacia mí, desafiándome con la mirada. ¿Y ahora qué? ¿Vas a recolectar piezas de un rompecabezas que ya no encaja? Un silencio pesó entre nosotros. Las luces titilaban mientras procesaba sus palabras. Mi mente se llenó de imágenes de momentos perdidos, risas compartidas, noches de confesiones, pero también despedidas dolorosas. No podía quedarme parado. Debía hacer algo. Escucha, Daniel, dije, tratando de afilar mis pensamientos. He encontrado algo que me conecta a nosotros, a nuestros recuerdos. Este medallón tiene una inscripción que dice que la verdad es el refugio del alma. Antes de que él pudiera responder, levanté el objeto brillante. Creo que hay más. Tal vez podamos descubrirlo juntos. Su mirada se suavizó por un instante. Las sombras a su alrededor parecían vacilar. ¿Aún crees que hay una verdad que pueda unirnos?, preguntó, con incredulidad. Sí, respondí con firmeza. Si pudiéramos recordar juntos, tal vez podamos deshacer lo que se rompió. No quiero dejar que esto nos divida más. Con un gesto, le ofrecí el medallón. Era un símbolo de esperanza que, al parecer, requería más que solo yo. En ese momento, un aire tenso envolvió el claro. El medallón comenzó a vibrar y una luz intensa brotó de su interior, iluminando el espacio entre nosotros. Las voces a nuestro alrededor se tornaron en un susurro colectivo, como si compartieran un secreto. Daniel lo miró, boquiabierto. ¿Qué está pasando?, preguntó, retrocediendo sin poder creerse lo que veía. Es un camino hacia el pasado, le expliqué rápidamente. Tal vez podamos aclarar lo que pasó entre nosotros. Justo entonces, una sombra oscura se abalanzó desde el borde del claro. Era una forma vaga pero amenazante, crepitando de una energía negativa. Podía sentir que el tiempo se deslizaba entre mis dedos. Esta sombra quería consumirnos. Daniel, grité, mientras extendía mi mano hacia él, sintiendo que esta era nuestra última oportunidad. Ven. Acelerando su decisión, extendió su mano hacia el medallón. En cuanto sus dedos tocaron el metal, una oleada de energía se desató. Las voces cargadas de emociones comenzaron a tejer un manto de luz, influyendo en la sombra que se acercaba a nosotros. Esto no puede estar pasando, dijo Daniel, pero ya era demasiado tarde. Estábamos atrapados en una corriente de recuerdos y destellos del pasado, dispuestos a enfrentarnos a nuestros ecos, a la verdad que habíamos estado evitando. Con un estallido de luz, la sombra se detuvo. El claro tembló. Era el momento decisivo, un instante donde la verdad podría renacer, y no podía darme el lujo de mirar atrás. Sabía que todo dependía de nosotros. Capítulo 9. La verdad revelada. La luz que surgía del medallón era tan intensa que me obligó a cerrar los ojos. Sentí como una energía vibrante comenzaba a rodearnos, como si el aire estuviera cargado de vida y secretos. Cuando volví a abrir los ojos, el claro se había transformado.
Ya no estábamos en el bosque que conocía, sino en un paisaje vibrante, lleno de colores y ecos de risas. ¿Dónde estamos?, preguntó Daniel, su voz resonando en la nueva realidad que nos envolvía. No lo sé, respondí, a la vez emocionado y asustado. Creo que es un recuerdo uno de los nuestros. Alrededor nuestro, las imágenes comenzaban a tomar forma. Vi a un grupo de amigos, riendo y corriendo por el bosque, pero después de una inspección más cercana, noté que todo era borroso, como si los recuerdos fueran una pintura que se desvanecía. Entre ellos, reconocí claramente a un joven Daniel, lleno de vida, y por un instante me sentí invadido por la nostalgia. Esto era antes de que todo cambiara, murmuré, sintiendo que las palabras tenían un peso profundo. No puedo creerlo, dijo Daniel, mientras observaba la escena. Nosotros éramos felices. De pronto, una sombra oscura surgió de nuevo, pero esta vez no se manifestaba en la misma forma amenazante. Era más bien un eco de nuestras decisiones pasadas, las culpas y las inseguridades que habíamos cargado. Un miedo evidenciaba la realidad de lo que habíamos perdido. Debemos seguir adelante, insté, sintiendo que el tiempo se precipitaba. Necesitamos descubrir por qué esto se detuvo. Caminamos juntos por el paisaje del recuerdo, cada paso revelando fragmentos olvidados de nuestra historia. Un grito resonó entonces, un grito familiar que atravesó la atmósfera. Era una mezcla de alegría y desesperación. Ahí, señalé a un claro donde una versión más joven de nosotros se encontraba sentada, compartiendo historias bajo la sombra de un árbol. Sus risas llenaban el aire. Fui atraído hacia ellos, pero la sombra también lo hacía, intentando consumir nuestra alegría. No podemos permitir que esto se acabe otra vez, dijo Daniel, temiendo por lo que estaba por venir. Extendí mi mano y la luz del medallón emitió un resplandor amplificado. Las voces de nuestros recuerdos se unieron, resonando con una historia que necesitaba conocerse. La escena se tornó más nítida. Vimos un momento crucial, algo que no habíamos recordado, una conversación entre nosotros que resultaría determinante. ¿Qué pasará cuando nos graduemos?, dijo la joven versión de mí, con una voz llena de preocupación. Siempre estaremos juntos, respondí, sonriendo, pero en mis ojos había un destello de inseguridad que no había visto antes. La decisión de separarse había comenzado como un susurro de duda. Muse, el amigo en común, entró en la escena, su expresión llena de fervor. No dejen que la distancia acabe con esto. Cada uno tiene su vida, pero la amistad es sagrada. Recordé cómo habíamos ignorado esas palabras años atrás. Era como si un peso enorme hubiera sido levantado de mi pecho. La culpa, el miedo y la distancia estaban ahí, manifestándose en la sombra que ya nos había acechado. Daniel se volvió hacia mí, la resolución brillando en su mirada. Debemos decirles que lo sientan, que no se dejen llevar por la sombra. La luz del medallón empezó a brillar con más fuerza y grité, no dejen que esto los divida. La verdad y la amistad son más fuertes que cualquier sombra. Con esas palabras, un destello de luz envolvió la escena. La sombra pareció tambalearse, y la risa de nuestros recuerdos se volvió un eco poderoso. Por un momento, todo fue calma. Pero sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. La sombra no se rendiría tan fácilmente y había más en nuestro pasado que necesitábamos enfrentar. ¿Estás listo?, pregunté a Daniel. El tiempo se deslizaba fácilmente entre nuestros dedos. Necesitábamos actuar ahora. Sí, respondió, firme. No podemos permitir que esto se repita. Y así, nos lanzamos hacia la luz, hacia lo desconocido, dispuestos a enfrentar lo que nuestra verdad revelara. Capítulo final, la luz y la oscuridad. El momento se volvió eterno mientras nos lanzábamos a la luz que emanaba del medallón. En un instante, el paisaje cambió de nuevo, esta vez a un recuerdo diferente, un eco de aquella noche fatídica en la que nuestras vidas se separaron. Nos encontramos en un viejo edificio, una casa donde el aire estaba cargado de promesas y expectativas. El lugar era familiar, un refugio de nuestra amistad donde habíamos compartido sueños y risas. No puedo mirar hacia atrás, exclamé, mientras el medallón brillaba con fuerza a nuestro alrededor.
La sombra seguía acechando, intentando extender sus garras sobre nosotros, pero en este espacio lleno de luz, me sentí más fuerte. Debemos enfrentarlo todo, lo que dejamos sin resolver. Daniel asintió, y sus ojos se llenaron de determinación. No dejemos que el miedo defina nuestra historia. Estamos aquí para desenmarañar la verdad. Con esas palabras, nos acercamos a la esquina de la sala donde una conversación inacabada flotaba entre nosotros como una niebla densa. En ese rincón, observé cómo nuestras versiones más jóvenes discutían, riendo y luchando al mismo tiempo. Iban y venían entre la alegría y la frustración, y pude ver cómo la sombra se cernía sobre ellos. Era el momento preciso en que decidimos dejarnos llevar por la distancia, por la vida que se interponía en nuestro camino. Debemos advertirles, dije, mientras extendía mi mano hacia ellos. Deténganse. No permitan que aún más sombras se interpongan entre ustedes. Las palabras resonaron como un trueno, llenando el espacio con un eco que parecía desarmar las tentaciones del pasado. Las versiones de nosotros mismos se detuvieron, escuchando esa voz que venía de un futuro que intentaba conectarse. Miraron alrededor, como si estuvieran despertando de un profundo sueño. La sombra se estremeció, pero seguía acechando con su oscuro manto, tratando de absorber nuestra luz. Daniel, tomando coraje, agregó, la amistad que construimos no debería ser frágil. El tiempo y las decisiones pueden cambiar las cosas, pero no tienen que destruir lo que realmente somos. En ese momento, las luces del medallón brillaron aún más intensamente, y las sombras retrocedieron con un aullido desgarrador. Finalmente, nuestras versiones más jóvenes finalmente entendieron, sus rostros se iluminaban con la realidad que enfrentaban. Las risas y las lágrimas se entrelazaban, mientras el medallón pulsaba al ritmo de sus sentimientos. Cada recuerdo compartido era un hilo que tejía su conexión más fuerte, y las sombras parecían desvanecerse cada vez más. Sin embargo, en medio del estallido de luz, me di cuenta de que la sombra central aún no se había rendido. Con agilidad, se arremolinó alrededor de nosotros, alimentándose de nuestros temores y dudas. No, no podemos permitirlo, grité, mientras un miedo profundo empezaba a calar hondo en mi pecho. La sombra, aún poderosa, continuaba desafiando nuestros esfuerzos. En una acción impulsiva, levanté el medallón hacia el centro de la oscuridad. Esto es nuestro. Mostrando la luz, sentí una conexión pulsar en mi interior. La verdad es más fuerte que el engaño. Compartimos esta batalla. La luz estalló, empujando las sombras hacia atrás y envolviéndonos en su brillantez. Durante un momento, todo se detuvo. La oscuridad parecía estar casi completamente exhausta, pero la incertidumbre sobre lo que quedaba la sombra se mantuvo en el aire. La luz entonces burbujeó hacia el cielo, como una explosión, dejando atrás un silencio desconcertante. A medida que la calma se instalaba, miré hacia Daniel. Lo hicimos, susurré. Pero en el fondo, una inquietud persistía. ¿Estará todo bien? ¿Hemos sido lo suficientemente fuertes? No lo sé, respondió él, su voz llena de dudas. ¿Qué pasará con los otros ecos? ¿Estamos realmente listos para enfrentarlos? Su pregunta quedó flotando en el aire, y sentí que no había una respuesta clara. Mientras no había más sombras que nos acecharan de inmediato, sabíamos que nuestra búsqueda apenas había comenzado. Las historias de otros ecos, de vidas perdidas y fragmentos de recuerdos olvidados, aún aguardaban ser descubiertas. Sabía que había más que explorar, más que descubrir de nosotros mismos y de las vidas que habíamos dejado atrás. Respiré profundamente, sintiendo una nueva mezcla de desafío y esperanza. Tengamos fe, dije finalmente. La verdad viene con luz, y las sombras no tienen poder sobre quienes somos realmente. Con una resolución renovada, ambos nos dirigimos hacia el horizonte, donde nuevos ecos y secretos aún aguardaban. A veces, al mirar hacia el bosque en la distancia, me pregunto si el silbador aún acecha en la oscuridad. Pero en mi corazón, sé que aunque el viaje sea incierto, estoy preparado. La búsqueda por la verdad es un camino lleno de sombras, pero también de luz. Y, aunque algunas preguntas pudieran quedar sin respuesta, la aventura apenas comenzaba.